que se va a abrir en la jornada de mañana. Todo esto es promovido por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana. Pensar el bicentenario de la Declaración de la Independencia de nuestro país, un tema tan importante, mirado en perspectiva desde la actualidad. Se dice que uno se va apropiando de la historia según la época. Bueno, precisamente se lo vamos a consultar a Eduardo Lázari, historiador, periodista. Seguramente ustedes lo habrán visto y escuchado a través de distintos medios, o Radio Mitre de Buenos Aires. Eduardo, un gusto tenerlo en nuestra mesa. Bueno, para mí es un enorme placer, Carlos, estar aquí en Santiago del Estero. Y bueno, es un placer además tener la posibilidad de hablar del Bicentenario de la Independencia, que es interesante compararlo con el 25 de mayo y el 9 de julio, porque de alguna manera la historiografía siempre le dio un lugar primordial al 25 de mayo de 1810. También el centenario se celebró mayor, el del 25 de mayo, y el 9 de julio quedó como relegado. De hecho, en la escuela no sabemos de memoria la integración de la primera Junta de Gobierno, y si uno pregunta cuáles son los firmantes del Acta de la Independencia, empezamos a trastabillar un poco, porque no pasamos de la Prida y de alguno más, ¿no es cierto? Claro. Así hay muchas omisiones. Hay omisiones, tiene que ver un poco con cómo se fue haciendo el relato histórico en el momento que la Argentina se convirtió en un país organizado, que los primeros historiadores, Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, tenían que ver con Buenos Aires y, de hecho, bueno, la Revolución de Mayo fue un hecho significativo, pero quizá detenernos a reflexionar en lo que fue haber tomado la decisión de ser un país independiente en el 16 es sumamente interesante, porque se hizo contra toda lógica. Es decir, si uno mira el contexto, si uno mira las condiciones de lo que había pasado en Europa, que habían sido muy condicionantes de lo que pasó en el 10, sin embargo en el 16 tenían que estar los diputados que se reunieron en San Miguel del Tucumán un poco locos, ¿no? Claro. Con el respeto debido. Muy fuerte. Una decisión muy fuerte en un contexto muy desfavorable, en el cual además ese Congreso tiene una enorme virtud, que fue la amplitud y la profundidad de las discusiones. Se discutió todo. ¿Seguimos en el imperio o nos hacemos independientes? ¿O pasamos a ser parte de otro imperio? Una vez resuelto eso, ¿seremos una monarquía? ¿Seremos una república? Bueno, todo se discutía y no había preconceptos, y es muy interesante, y vale la pena. Este bicentenario nos da la oportunidad de detenernos en esos aspectos. Claro, y repasar quizás la lucidez de esas mentes como para pensarnos totalmente independientes, en concreto, Sí. ¿no? de otros países. Tener, bueno, absoluta autonomía en todas las decisiones. Sí, con la guerra en el mismo territorio. Pensemos que en el Alto Perú veníamos de un desastre en Sipe, 1815, el Imperio Español rearmándose, reconquistando toda Sudamérica, y nosotros, porque uno forma parte de esa historia, nosotros discutiendo el ser independientes, y ahí nacen algunas características de la Argentina que se han mantenido, que es poner por delante el imperativo ético que la conveniencia del momento. Entonces, bueno, hay que ser libres, hay que ser independientes, pero mirá que los riesgos que se corren son muchos. Bueno, son los riesgos que hay que correr. Haber mantenido la llama de la libertad encendida solo desde aquí. San Miguel del Tucumán era un pequeño lugar en el cual además se decidió hacerlo, aunque estratégicamente era muy cerca de donde estaban las batallas, ¿no? Claro. Ahora, sin perder el anclaje ese histórico de lo que pasó en aquella circunstancia, al día de hoy se puede hacer otro tipo de lectura con una apropiación distinta de esa historia. ¿Tiene connotaciones especiales? Sí, desde ya. Por un lado, entender ese proceso histórico en el cual los personajes, cada provincia eligió a sus mejores hombres, se eligieron militares, se eligieron abogados, se eligieron curas, se eligieron frailes, porque eran los que sabían leer y escribir y eran los que representaban con claridad esos pueblos. Me parece que nos transmiten la idea de, digamos,
ante los desafíos, enfrentarlos. No se negoció. Bueno, el desafío hay que enfrentarlo y vamos a ver hacerlo de la mejor manera. Y por otro lado, sí, la idea de los imperativos éticos, es decir, del deber ser. Muchas veces la conveniencia en nuestra historia ha primado sobre la convicción, y 1816 es un ejemplo claro de que cuando fuimos fieles a las convicciones nos fue mucho mejor. Ahora, no es casual que Santiago del Estero haya estado representado por curas, por sacerdotes. Sin duda, bueno, el primer obispado en territorio argentino, y sobre todo dos hombres muy importantes, Gallo y Uriarte, aunque en las actas del Congreso figura como Iriarte, que tenían que ver con que eran sociedades las nuestras poco ilustradas, poco instruidas, poco educadas, y los religiosos, sobre todo estos hombres que se comprometieron con una causa que incluso los llevó a pelearse con sus obispos, a pelearse con Roma, y que sin embargo eran los que mejor leían, digamos, la sabiduría y los deseos de los pueblos. No hay que olvidarse que muchas veces el cura oficiaba del hombre que confesaba, del hombre que leía las cartas a la gente que no sabía leer y el que curaba. Claro. Y era, para Santiago del Estero fueron dos hombres que además siguieron todo el desarrollo del Congreso. Recordemos que el Congreso, si bien se define por la independencia en el 16, llega hasta 1820, es decir que durante 4 años fue un proceso muy grande en el cual además por primera vez una asamblea asume la soberanía del pueblo y asume la representación del Estado. Eso es sumamente importante entenderlo porque marca cómo la historia argentina se fue construyendo en pasos progresivos que hicieron de este un gran país. Bueno, no deja de ser una hermosa oportunidad entonces para repensar nuestra historia a propósito de este bicentenario entonces de la Declaración de la Independencia, mañana a las 21 en el Centro Cultural del Bicentenario. Espero yo estar a la altura de las circunstancias y con el enorme gusto de charlar en esta ciudad que es madre de ciudades, así que para un historiador es como transitar toda la historia y va a ser un enorme placer. Tiene mucho hacerlo. Peso histórico también. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto.